Les ofrezco mil disculpas, tuve un problema de energía acá donde estoy, pero ya afortunadamente regresó. Feliz viernes, bienvenidos, muchas gracias por su amable espera. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Como siempre, les recuerdo nuestros acuerdos y reglas de juego, mentalidad y actitud de aprendiz, apertura para recibir el conocimiento. Vamos a vernos como colegas, como pares, a tratarnos con el respeto y a darnos el valor que cada uno de nosotros nos merecemos. Recuerden que este es el espacio idóneo para que ustedes hagan todas sus preguntas y para que mm, me muestren sus inquietudes. Y este es un espacio de construcción colectiva donde ustedes pueden hacer sus aportes, eh, hacer de este un espacio beneficioso con toda su energía, con su participación y para que sea un espacio bien enriquecedor para todos. Estamos cerrando el módulo de la implementación de la cultura organizacional y el trabajo en equipo en la empresa, ¿cierto? Y terminamos viendo que a través de rituales, a través de acciones, a través de encuestas y a través de una serie de herramientas, le íbamos dando forma como tal a la estructura de la cultura dentro de la empresa. Hablábamos de traducir los valores, todo lo que habíamos consignado, la información de nuestro protocolo, a políticas ya, ¿cierto? A políticas de trabajo de la empresa como tal. Hablábamos de usar símbolos, eh, calcomanías en los vehículos, pendones en las oficinas, cualquier herramienta que recuerde eh, que estamos trabajando en pro de una nueva organización, que estamos trabajando en pro de generar un nuevo modelo, una nueva forma, un nuevo paradigma para trabajar. Entonces, hay que publicarlo, hay que comunicarlo y se debe vivir. Hay que vivirlo día por día. Y que los líderes deben ser embajadores de todas las políticas que quedaron en nuestro manifiesto corporativo de la cultura, ¿cierto? Y sostener los rituales, lo que hayamos implementado, las reuniones diarias, las reuniones semanales, todo lo que nos aporte para implementar valores y principios y crear la cultura es bienvenido. Y los líderes tienen esa responsabilidad. Los líderes se deben empoderar del proceso y transmitirlo día tras día con la gente, con todo el personal. Una vez implementado, este proceso requiere mucho esfuerzo y mucha paciencia. Ya vimos que más o menos se da entre 6 a 12 meses, dependiendo de la madurez del equipo, la asertividad con la que se implementen las políticas y que se trabajen pues todas las herramientas y los recursos, todo lo que habíamos dicho, la confianza, la integridad, la creación de sinergia, mm, el liderazgo, bueno, todo lo que hemos visto en los módulos, ¿cierto? Después de la implementación y siguiendo con la implementación, se forma un ciclo, se forma un ciclo o un círculo, digamos que el círculo de la cultura. Vamos a ver hoy eh, cómo la relación sistémica entre cultura organizacional y el desempeño económico deben verse reflejado en los resultados de la compañía. Vuelvo y le repito, esto de la cultura organizacional y el trabajo en equipo a veces parece muy filosófico, a veces parece muy idealista.
Esto tiene que ir acompañado de los resultados de la empresa, porque todos podemos ser muy buenas personas, muy líderes, pero la empresa no se puede derrumbar a pedazos. Todo es un sistema. Entonces vamos a ver cómo se sostiene eso y cómo repercute ya, digamos, a nivel empresarial como tal. Y aprender a diseñar y gestionar culturas adaptativas. Esto se debe vivir, esto se debe revisar, esto se debe estar verificando, se debe modificar. Es un estilo de vida. Recuerden que la cultura organizacional es el alma de la organización, es lo que le da el nombre de entidad, por eso cobra vida y nos impacta a todos. La empresa con su cultura nos impacta a los colaboradores, impacta a los clientes, a los proveedores por su forma de trabajar, impacta a las familias de los colaboradores y su marco de acción va creciendo en la medida en que va logrando reconocimiento y resultados, entonces termina por impactar a la sociedad, bueno, como estas grandes empresas que hemos visto como Google, Spotify, Zappos, Starbucks, Patagonia, que a través de ese propósito, ¿cierto? Y de la cultura que ellos han implementado, ya generan un impacto a nivel mundial. Eso es lo que buscamos nosotros. Vamos entonces a meternos en este tema del círculo de la cultura, ¿cierto? ¿De qué se trata esto del ciclo cultural? Esto nace en el 2015 por un autor que se llama James Hesketh, que es profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, y nos habla de una teoría que nos permita comprender cómo es que la cultura organizacional va moldeando el éxito económico y social de las empresas, cómo repercute finalmente en los resultados, que eso es lo más relevante de todo, ¿cierto? Entonces, a través de estudios de casos, modelos teóricos y análisis empíricos, el modelo demuestra que las culturas sólidas generan ventajas competitivas sostenibles, mejoran la productividad y fomentan la innovación. Este modelo trasciende la visión tradicional de la cultura como un valor intangible. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Como algo como muy etéreo, como que no se podía aterrizar tanto, y la convierte en una herramienta estratégica con impacto tangible, ya eh, repercusión en los resultados financieros y en los resultados humanos de la compañía. El ciclo cultural es un sistema interdependiente, ¿cierto? Eh, el ciclo cultural ya nosotros comenzamos a desafiar esa visión lineal de la cultura, ¿cierto? Como una lista de valores que normalmente se estipulan que son con los que vamos a trabajar y ya la convierte en un proceso dinámico, ya se siente tangible. Entonces, eh, se vinculan los valores, los comportamientos, los procesos y los resultados, permitiendo que el círculo, ¿cierto? Eh, vaya haciendo un análisis de cómo cada capa de la cultura, todo lo que hemos implementado hasta ahora, va influyendo en la rentabilidad, en la satisfacción de empleados, en la satisfacción de clientes, ¿cierto? Ya tiene un impacto más grande. Un dato, los valores solo sobreviven si se institucionalizan en comportamientos. Es la única forma que puedan sobrevivir. Si una empresa habla de procesos transparentes, pero por ejemplo oculta datos financieros a sus equipos, el ciclo se comienza a romper. Y así sucesivamente con muchos procesos.
Antes de pasar en esto de los valores fundamentales, eh, recordemos que nosotros habíamos definido, ¿cierto? Principios y valores. Hay que ya hacer la aclaración, porque como vimos en la implementación, uno puede elegir valores que no sean éticos. Entonces, la idea de los valores fundamentales es que sean principios y valores éticos, ¿cierto? Que me van a definir la identidad de la organización. Esto de los valores, vuelvo y les digo, quiero insistir en esta parte, esto debe ser, eso, o sea, esto debe ser auténtico, no solamente frases eh, como frases motivadoras que no llevan a la acción, no, por el contrario, esto se debe, se debe impartir y se debe vivir en todos los niveles de la organización. Eh, yo les mostré, ustedes tienen el material, ¿cierto? Del modelo de mejora continua Kaizen de Toyota. Y mire cómo ellos, a través de ese modelo, aterrizaron su forma de actuar. Y así lo tienen que hacer, ¿cierto? Entonces, este sistema interdependiente, mm, cada una de las fases del ciclo cultural va alimentando a la otra. Y a la misma vez, como recuerden que es un ciclo, este retroalimenta todo el sistema, ¿cierto? Y va desafiando la visión de la cultura con el fin de mirar si se está aplicando o no, si se está viviendo o no. Este es el primer paso de la ciclo. El segundo paso, los comportamientos. Los comportamientos dentro de la organización. ¿Y qué son los comportamientos? Son las acciones concretas que reflejan los valores. Ya ahí estamos hablando de acción. Hesketh insiste en que los comportamientos culturales deben ser observables y medibles. Los líderes deben modelar estos comportamientos. Miren que dentro de todo el proceso como tal, a pesar de que toda la empresa se ve impactada por el modelo, desde el día uno, cuando estábamos viendo de quién es la responsabilidad, ¿cierto? De estos procesos, insisten mucho en el tema pues, de los mandos superiores, de los supervisores, de los gerentes, de los jefes, porque si ellos no son coherentes con el modelo, con la implementación, a partir de ahí se cae todo. A partir de ahí los procesos no fluyen. Entonces ellos deben ser, vuelven e insisten, ustedes han visto todas las teorías que hemos observado aquí, insisten en la responsabilidad de los líderes, ¿cierto? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de que la empresa valoramos la creatividad, ¿cierto? Y se penaliza a un empleado por innovar o se le detiene o no se le da el suficiente empoderamiento, eso comienza a generar una disonancia cultural. Se comienza a romper la cultura, ¿cierto? Hay una incoherencia entre lo que nosotros en el manifiesto decidimos impulsar y la realidad del día a día en la organización. Y esto pasa es porque la presión con la que uno trabaja en ocasiones, ¿cierto? O momentos de crisis nos llevan a tomar decisiones apresuradas, decisiones fuera del foco, decisiones sin inteligencia emocional, ¿cierto? Sin aplicar los hábitos de la gente altamente efectiva. Y esto puede pasar al inicio, puede que se vea
pero no se puede dejar contaminar a la gente de eso. No se le puede decir a la gente, mm, es que ustedes predican, pero no aplican. Y que eso se vaya mm, volviendo una bola de nieve que crece y crece ese tipo de comentarios, ese tipo de situaciones. Hay que tratar de evitarlas. Tercero, en el mismo sistema del ciclo de la cultura, los artefactos culturales. Los artefactos culturales son las estructuras tangibles que sostienen la cultura, lo que habíamos visto, ¿cierto? El manifiesto colectivo, las políticas de trabajo, los rituales que hemos implementado, los sistemas de recompensa, los sistemas de reconocimiento, todo lo que pueda aportar para que la cultura, el ciclo de la cultura se mantenga vivo. Por ejemplo, Google, ustedes si han visto alguna vez los espacios de Google, eh, Google tiene espacios muy abiertos, muy coloridos, precisamente para fomentar ese tema de la colaboración y la innovación a través de espacios que generen apertura mental, que generen impacto visual y a través de eso la gente puede ir innovando en los proyectos. ¿Cuál es el riesgo que puede ocurrir con los artefactos culturales? Que se vuelvan obsoletos. Por eso les digo, esto hay que vivirlo, revisarlo y reordenarlo, reevaluarlo, redefinirlo. La cultura no es un proceso que insisto en lo que les había dicho en una sesión anterior, de que cuando llegamos a una empresa y leemos los dos cartelitos, el de la misión y la visión, ¿cierto? Casi todas las empresas tienen misión y visión. Vemos ese cartel de la misión y la visión y uno ve una lejanía absoluta entre lo que dice la misión y lo que está haciendo la gente. Por eso es importante recalcar que estos procesos de implementación de cultura son procesos que se deben vivir a diario. Entonces, el riesgo de los artefactos culturales es que se vuelvan obsoletos. Por ejemplo, en IBM, la multinacional de software, en los años 90 tenían unos códigos de vestimenta y los mantuvieron rígidos, rígidos, rígidos. Entonces todo el mundo parecía como muy formal, como muy cuadriculado, como daban la impresión de que estaban estáticos, ¿cierto? Haciendo una contradicción a la necesidad vertiginosa de la tecnología como va ahora. O sea, la velocidad en la que va creciendo la tecnología es impresionante. Todos los días salen cosas nuevas. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cierto? Ralentizan el proceso. Hay que evaluarlo. Ya luego lo reformularon y pues vemos que en estas empresas de tecnología las personas tienen mucha libertad a la hora de su expresión y esa libertad solamente, además de que se da en la expresión, en los proyectos, en las innovaciones, pues también se da a nivel personal, ¿cierto? En su forma de vestir, en el pelo, los tatuajes, bueno, muchas de esas cosas y eso está bien porque eh, hay una línea que es coherente, una línea que afirma lo que se trabaja, lo que se dice que hace la empresa. Entonces, ¿cómo involucran, cierto, este tema de la cultura a los resultados como tal de la empresa? La teoría de Hesketh
demuestra con datos que las culturas que están alineadas generan un 40% más de rentabilidad en la empresa que las empresas pares. En Costco, ya habíamos visto este ejemplo, ¿cierto? La inversión en salarios altos hace parte de un comportamiento cultural de la empresa, reduce la rotación por el incentivo económico que recibe, un resultado social, y atrae clientes leales, un resultado económico. Todo es una cadena de valor que impacta hasta, incluso hasta la sociedad. Retroalimentación. Los resultados positivos validan los valores, ¿cierto? Mientras que si comenzamos a mirar que bajó la productividad, que estamos generando más costos financieros, si miramos que no se están entregando los productos a tiempo, hay que revisar qué está pasando con el ciclo cultural. Hay que revisar si, si hay una falla, ¿cierto?, entre la implementación de la cultura y lo que se está haciendo dentro de la empresa. ¿Qué es lo que me demuestra, cierto? ¿Qué es lo que me indica que el ciclo de la cultura es revolucionario? Porque el modelo muestra, este modelo del ciclo cultural, muestra que no es un departamento de recursos humanos, ¿cierto? Que normalmente es lo que uno ve con este tema de la cultura organizacional. Los malos procesos de implementación de cultura organizacional se hacen porque se deciden en un salón sin conexión con las personas, sin involucrar a los interesados del proceso. Después de que se hace el documento de que vamos a trabajar en la cultura y se hace allá encerrados entre ellos, se le pasa al Departamento de Recursos Humanos. Y desde Recursos Humanos lo que hacen es tratar de medio ahí informar, ¿cierto? Entonces no hay esa mística cultural, no se crea la sinergia necesaria para que el proceso evolucione de forma positiva. Entonces, los procesos arrancan por imposición normalmente de la gerencia y, y por allá se comienzan a caer, porque la misma gerencia le pasa el documento de los valores, todos estos recursos y se desligan del proceso. Y lo utilizan solamente como herramientas, muchas veces para imponer medidas nomás, para castigar, no, recuerde que usted no está cumpliendo con la cultura, pero es que no se está viviendo. Entonces, ¿por qué esto del ciclo cultural es revolucionario? Porque este modelo, ¿cierto?, no muestra el tema de la cultura y el trabajo en equipo como el Departamento de Recursos Humanos, que en muchas empresas es así, sino como un sistema operativo. Cuando ya hablamos de sistema operativo, nos estamos metiendo ya en el día a día, en todos los procesos. Estamos hablando de que es un software, ¿cierto?, que permea todas las decisiones de la organización. Y no hay una sola razón o no hay una sola excusa para saltarse la forma de trabajar que entre todos construimos.
Si la empresa quiere cambiar su cultura, no es solamente redactar, ¿cierto?, la lista de valores, que es uno de los pasos pequeñitos, ¿cierto?, sino que debe rediseñar el ciclo completo. Si por alguna razón una empresa se ve permeada por actos de corrupción, por acciones, faltas de ética, entonces tiene que evaluar en dónde se rompió, en qué parte del proceso se rompió, se rompieron los acuerdos, se rompió los valores, se rompieron las acciones que me dictan cómo trabajar desde el manifiesto, desde las políticas. Tengo que evaluar, encontrar la falla y rediseñar nuevamente el ciclo. La ventaja es que ya van a tener unas bases, por supuesto que tienen las bases. Entonces, no va a ser un proceso tan traumático como la implementación de cero, pero se debe hacer así precisamente para dejar un precedente, para indicar que para nosotros sí es importante, para nosotros como empresa sí es importante el tema de la cultura. Y se tienen que tomar las medidas necesarias, encontrar los redes y se debe y aquí, sí, asumir la falla, ¿cierto? Y que entre en su fase de reconocimiento y recuperación. Recuerden que ese tema de recuperar es disponible, como ya lo habíamos visto, a través del actuar solamente. La confianza, cuando se rompe alguno de estos ciclos de principios y valores, solamente se recupera a través del actuar. No se puede recuperar a través del verso solamente, es con acciones. ¿Qué dice la teoría entonces, ya a nivel empresarial, cuando ponemos a rodar una cultura basada en principios y valores, ¿cierto? Ventaja competitiva en este modelo, la teoría del círculo de la cultura, argumenta que la cultura es un recurso inimitable. Ahí es donde está la autenticidad, ahí es donde está la vida de la empresa, ¿cierto? Y así ustedes quieran o así otra empresa quiera copiar el modelo, difícilmente lo logrará porque se va volviendo como una huella digital. Es la huella digital de la empresa, porque las empresas que están dentro, pues son todas distintas, tienen formas de ser distintas. Entonces, nunca se va a poder copiar, a diferencia de una tecnología, de una estrategia, que es más fácil de copiar. Entonces, cuando la cultura se transmite y se vive dentro de la organización, impacta en tres factores, en tres dimensiones, más bien, ¿cierto? Reducción de costos. ¿Qué pasa con las organizaciones que trabajan con cultura? Minimizan, minimizan la necesidad de que los estén supervisando. Tienen autonomía para tomar decisiones.
comunican sus valores. Entonces, por ejemplo, siempre están diciendo, haz lo correcto, así nadie te esté viendo. Entonces eso empodera a los empleados, empodera al personal para comenzar a resolver situaciones, agilizar los procesos, disminuir la burocracia, ahorrar en tiempos de respuesta y no estar corrigiendo tanto. Entonces no hay reprocesos, no hay capacitaciones correctivas para ver qué está pasando, por qué no se están cumpliendo las cosas y hay un ahorro financiero en la empresa. ¿Qué otra ventaja competitiva genera la cultura? Diferenciación en el mercado. Este tema de la implementación de la cultura, cuando se comienza a vivir, cuando ya la cultura es única y uno ve ese ambiente de trabajo dentro de la empresa, eso comienza a generar una experiencia a los clientes y muchas veces una experiencia memorable para las familias. Es agradable ir a esos sitios y uno siente el ambiente que se vive dentro de la organización. Y usted solo por vivir eso mm, se va fidelizando, solo por ver cómo pasa esto. Yo soy fanático de una empresa aquí en Cali, Colombia, que se llama la Cámara de Comercio de Cali. La Cámara de Comercio de Cali es como la entidad que recoge los establecimientos de comercio. Entonces uno se inscribe ahí para hacer que su negocio sea formal, ¿cierto? Y cuando uno llega allá, el ambiente es tan chévere, el ambiente, ellos hablan de innovación, hablan de recuperar socialmente la ciudad y todo eso lo viven dentro de la organización. Cuando uno vaya, siente eso. Y a pesar de que uno va normalmente a hacer renovación de su matrícula de comercio, lo hace con gusto precisamente por el ambiente que se vive. Y eso pasa pues con Starbucks, ¿cierto? Su cultura permea incluso a los clientes. Cuanto más específica sea la cultura, más vamos a atraer clientes dispuestos a pagar premium, dispuestos a pagar por la forma en la que trabajamos. Y al conocerse esas políticas, al conocerse esas dinámicas, al conocerse, al manifestarlas, comunicarlas, exponerlas frecuentemente, generan fidelización. Yo ya les conté el caso de Patagonia, ¿cierto? La empresa Patagonia de artículos deportivos y su compromiso con el medio ambiente. Y no me canso de decirles, el compromiso de ellos es que incluso en sus tiendas usted puede reparar sus productos. Los hacen tan de buena calidad que si alguno de sus productos se le llega a dañar, ellos se lo reparan para que usted no compre otro, para evitar el consumismo, el daño al medio ambiente. O sea que se siente, se siente tangible el proceso de la cultura. ¿Qué otra dimensión impacta en la organización este tema del ciclo de la cultura? Que las empresas se vuelven resilientes ante las crisis. Cuando la cultura está implementada, trabajan cohesionadas, ya tienen un nivel de madurez, cuando llegan estas amenazas externas, esos choques externos, esas crisis, las absorben muy bien. Tienen la receptividad y una forma
efectiva de resolver esas situaciones. Cuando llegan esos momentos de crisis y todos estamos alineados en la forma de trabajar a través de nuestro manifiesto, de ahí mismo salen las soluciones. O sea, la empresa se reinventa. Y por eso fue tan importante cómo algunas empresas en pandemia lograron sobrevivir a ese duro y difícil momento que vivió la humanidad. Entonces, esto de la cultura organizacional, quiero ser enfático en que esto es vivible. O sea, esto no puede ser un manual que se guarde. No, esto tiene que tener dinámica. Esto debe vivirse día tras día, día tras día. Para lograr que este ciclo de la cultura se mantenga y la transformación cultural sea exitosa, pues se requieren de algunas cosas, ¿cierto? Para lograr ya como tal, lograr tener un- una cultura tipo Toyota, tipo Spotify, Google, Starbucks, a esos niveles, Hesketh en su teoría dice que los cambios profundos, profundos, profundos en una organización para validar el tema de la cultura se tardan entre 5 y 10 años. Aquí ya estamos hablando de ya la transformación cultural exitosa, cuando ya la empresa ha madurado. La implementación del sistema, entre lo que las encuestas, entre todo, y entre lo que vamos avanzando, se tarda entre 6 meses a un año. Pero ya el proceso como tal, dice Heske, que estima que más o menos cambios profundos, radicales, tardan de 5 a 10 años. ¿Qué más se requiere? Persistir, ¿cierto? Paul O'Neill dedicó el 80% de sus discursos a hablar de temas de seguridad laboral, logrando reducir accidentes un 90% en una década. Entonces miren que esto tiene efectos dentro de la organización en la medida en que esto se imparte, se imparte, se imparte, se exhibe, se comunica y se construye entre todos los que hagan parte, todos los involucrados deben hacer parte. Y se requiere sacrificio, ¿cierto? Eliminar prácticas incompatibles con la cultura de a poco. Nosotros hacíamos las cosas de esta forma, pero pues es que esto va en contra de la cultura, esto no, eh, al principio puede costar, ¿cierto? Porque era una forma de trabajar, pero a largo plazo el resultado va a impactar mucho más. Mi forma de entregar los pedidos era en moto y yo entregaba, mejor dicho, 20 pedidos al día, excediendo la velocidad y matándome en el vehículo para hacerlo así. Y tal vez eso pues me generaba un cierto nivel de productividad en las entregas. Ya no vamos a trabajar así. La cultura dice que primero la seguridad. El manifiesto dice que nuestras familias nos están esperando.
que nosotros aquí en la organización no somos un número más, que tenemos que velar por el cuidado de nosotros. Entonces ahorita vamos a medir los tiempos de entrega y van a bajar a 10 solamente. Se pueden hacer 10 entregas diarias respetando los límites de velocidad y respetando las señales de tránsito. Entonces es una decisión que a corto plazo, ¿cierto? La forma de hacer las cosas parece rentable, porque yo puedo entregar más, pero el verdadero resultado transformacional se verá a largo plazo. ¿Haciendo qué? Validando, validando el tema de la cultura. Estrategias, tips, claves que me permitan equilibrar el círculo de la cultura. Revisión periódica, revisión de los artefactos, o sea, de los rituales, de las políticas, del manifiesto. Todo esto que estamos haciendo sigue reflejando los valores en una dinámica tan cambiante con la que estamos. No, mira que ya, por ejemplo, tal cosa no aplica porque los clientes están exigiendo o porque la tendencia mundial global está diciendo que hay una mejor forma de hacer las cosas, ¿cierto? Como por ejemplo lo de IBM. Nosotros habíamos instaurado un código de vestimentas para darnos la imagen de una empresa formal, estructurada y seria. Pero la tecnología ahora es más fresca, más cambiante, más rápida, entonces eso no se puede sostener así, ¿cierto? Entonces se revisa, hay que revisar el ciclo y ver qué se puede ajustar. Fomentar disidencia constructiva. Ya habíamos hablado de Pixar, ¿cierto? Que usan confianza en su cerebro, algo así como confía en su intuición, brain truths, confía en su cerebro. Y los equipos generan críticas abiertas a todos los proyectos con el fin de buscar su principio, una de las bases con la, con la que les permite trabajar, excelencia creativa. Para ellos siempre se puede superar lo que se está haciendo bien. Uno de los valores acordados por Pixar es excelencia creativa. Por eso participan todos y de psicólogos, sociólogos, ingenieros, salen conceptos revolucionarios para la magia que ellos hacen y lo hemos visto pues en todas sus creaciones, en sus películas, cómo han logrado ser exitosos. ¿Quién tuvo que ver allí en esa cultura de Pixar? Steve Jobs. ¿Quién tiene que ver en la cultura de Apple? Steve Jobs, ¿cierto? Entonces miren cómo los modelos culturales sí surgen efecto cuando desde el líder se comienza la implementación. Apple dice, nosotros vamos a eliminar el statu quo, vamos a hacer la diferencia a nivel mundial y vamos a empezar a trabajar de adentro hacia afuera, por nuestro propósito, de adentro hacia afuera. Propósito, por qué lo hacemos y luego qué hacemos. Y normalmente las empresas trabajan al revés, ¿cierto? Siempre son comunicando lo que hacen, por qué lo hacen y el propósito queda por allá al final, ¿cierto? Por eso les digo, la visión se va perdiendo. No, la idea es siempre trabajar con el fin en la mente, con la visión activa. Entonces,
La cultura, esto del ciclo de la cultura, ¿cierto? Para que se vuelva ventaja competitiva, para que se vuelva tangible y en la organización lo podamos palpar, exige alineación sistémica, ¿cierto? El liderazgo efectivo es aquel que entiende su rol como ingeniero social. Se generan todas las acciones necesarias para que la gente entre en sintonía, para que la gente actúe basado en las herramientas que dispone la empresa para sostener la cultura. Y la paradoja, adaptabilidad, estabilidad, es una paradoja que se genera, digamos que las organizaciones pueden ser estables, ¿cierto? En su esencia, pero que sean flexibles en la ejecución. Pues, adaptabilidad y estabilidad. La estabilidad la dan los principios, los valores, y la adaptabilidad se vuelve flexible en la medida que promovamos la creatividad y la innovación. Y lo anclamos, ¿cierto? A valores reales perdurables. La teoría dice valores nucleares, la teoría de Heskel, valores nucleares, principios atemporales, principios que no los rompe el tiempo, ¿cierto? Y van definiendo la identidad de la compañía. Ahí lo que no se puede permitir, compañeros, es que se confundan los valores, ¿cierto? Que definimos para nuestra cultura con prácticas empresariales. Por eso esa paradoja de la adaptabilidad-estabilidad es importante que la sepamos manejar. ¿Cómo le pasó, por ejemplo, a Kodak, la empresa de cámaras? ¿Cierto? Para ellos tenían su valor, su principio era capturar momentos. Eso era su valor, capturar momentos. Pero ¿qué pasó con Kodak, cierto? Mantuvo el valor de capturar momentos, pero no tuvo la adaptabilidad que el mercado le estaba exigiendo. Ellos insistieron en formatos físicos de fotografía cuando el digital ya estaba llegando. Y entonces no vieron venir la ola de lo digital, insistieron en formato físico y se quedaron con una pequeña porción de mercado, ¿cierto? Los que son renuentes a la tecnología y aquellas personas que son amantes de lo clásico, de lo analógico, no de lo digital. Entonces se quedaron con un pequeño nicho de mercado, pero perdieron la oportunidad gigantesca de haber ingresado al mundo digital. Entonces ahí hay un riesgo. Por eso los valores deben ser perdurables, pero la innovación se debe fomentar, porque si no nos pasa esto, nos volvemos estáticos. En un mundo de incertidumbre, las organizaciones que dominen estos principios no solo sobrevivirán, sino que definirán el futuro. Los principios, prácticas adaptables, ¿cierto? Todos los métodos que vimos que nos permitan vivir los valores, independiente del contexto, así sea cambiante,
adaptarse, adaptar las prácticas a lo que, a lo que el mercado me vaya exigiendo. Esto no es solo un tema cultural, no, esto es un tema también del mercado. O sea, las condiciones se van dando y yo tengo que estar alerta para verificar si mi cultura me permite avanzar o si por el contrario mi cultura lo que me está haciendo es haciéndome estancar en el tiempo y no avanzar, ¿cierto? Hay mecanismos para hacer el ciclo. Bueno, el tema de los equipos autónomos es principal, pero eso se debe trabajar, ¿no? Yo ya les había explicado, se deben documentar los procesos, las formas de hacer las cosas y formar una especie de tribus, como lo hacen en Spotify, ¿cierto? Y realizan nuevos experimentos controlados, más bien. Son una especie de experimentos controlados que se puedan validar de forma rápida y económica para avanzar. Y así, ¿cierto? Cuando tenemos los principios vivos, las empresas, pues ustedes ya han visto algunos casos, son las que se mantienen. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Es entendible este tema del ciclo de la cultura? Ustedes ya pueden ver cómo es que fuimos evolucionando y avanzando, empezando el trabajo por nosotros mismos para terminar generando una estructura cultural de nivel empresarial. Les, hasta el momento ustedes tienen, con todo lo que hemos visto hasta hoy, el camino claro. Quiero leerlos para saber si o tienen alguna duda sobre este tema del ciclo cultural y lo que hemos venido ejecutando paso a paso hasta lo que llevamos al día de hoy. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Es entendible? Ustedes ya lo pueden palpar, ya no es tan idealista, ya ven cómo se puede accionar más. Quiero leerlos hasta aquí. Sí, sí. ¿Vamos bien? Bueno, conclusiones de la sesión del ciclo de la cultura, ¿cierto? Estamos analizando el ciclo cultural. Ya pasamos de pensar que la cultura es solo una ideología, una ilusión, dice Alejandra. Aún me parece ideal. Gracias, Alejandra. Perfecto. Entonces ya aquí estamos hablando de que la cultura, ¿cierto? No es solamente una ideología, ya se convierte en un activo estratégico. Que otras empresas no lo vean así, pues porque lo tienen subestimado, ¿cierto? Porque no han visto la importancia de alinear a sus personas con una visión empresarial. La cultura incide directamente en un buen porcentaje en la rentabilidad de la compañía, se los puedo garantizar. Temas de reprocesos, temas de capacitaciones por mala ejecución, rotación laboral. Los empresarios cometen el error de pensar que contratar a un empleado y decirle que no.
Bien pueda, váyase que yo consigo. Eso es eso es incurrir en un costo altísimo. Contratar a una persona genera un costo supremamente alto por preferir evitar hacer implementaciones de cultura, deja que la gente vaya rotando. Capacitar, tema de la seguridad social, la dotación, los reprocesos, la pérdida de tiempo. Y prefieren muchas veces eso algunos empresarios a hacer una implementación de unas políticas de cultura organizacional bien definidas. Segundo, los valores solo son relevantes si se traducen en comportamientos medibles. Si mi valor habla de integridad, yo no puedo tener mi empresa llevando doble contabilidad. Una declaración de propósito, de misión, de valores, sin práctica, sin accionarse, sin acciones concretas, no es más que teatro cultural. Ahí no hay ninguna cultura. Ahí lo que se está haciendo es una payasada. Todos los valores deben bajarse a formas de hacer las cosas, a políticas, y ahí tienen el modelo Kaizen para ver cómo es que los valores me permiten trabajar de una u de otra manera. El costo, tercero, el costo de una cultura tóxica es cuantificable. Rubén dice, ya hemos profundizado en el tema, ya salimos, sí, exactamente, en organizaciones familiares. En organizaciones familiares es importantísimo poder implementar procesos de cultura porque normalmente en empresas familiares se tienden a confundir los roles. Una cosa es cuando estamos por fuera de la organización, somos familia, y otra muy distinta es el rol que tenemos dentro de la empresa. Entonces, las autoridades cambian. eh, por eso en las empresas familiares es cuando más se deben implementar estos procesos, porque es muy fácil que yo me disguste con un compañero de trabajo y le puede hacer ver un error, lo mismo él a mí, y hacerlo de forma asertiva a través de toda la comunicación. Pero es más difícil, por ejemplo, yo ir a llamarle la atención a un tío que trabaja en uno de los procesos de la empresa, porque es mi tío, ¿cierto? Pero está haciendo las cosas mal y se salen de los roles. Entonces pasa a lo familiar y lo familiar se rompe. En empresas, en organizaciones familiares, aún más estos procesos generan mucho impacto porque la gente se basa las personas se basan en su rol y en su código, en su manifiesto, en sus políticas de trabajo, para que no se enganchen en temas personales. El costo de una cultura tóxica es cuantificable. Las empresas con culturas disfuncionales gastan muchísima plata en lo que les digo, demandas, rotación de personal, reprocesos. Y todo eso se puede medir en términos económicos. Aquí ya estamos hablando de ya la cultura como tal activada y rodando. El liderazgo cultural requiere humildad y paciencia. Los líderes deben estar dispuestos a que los juzguen por su coherencia. De ahí parte todo. Hay líderes que son carismáticos, hay líderes que confundimos el carisma con liderazgo porque son personas agradables, ¿cierto? Empáticas, pero nada
Nada está más cerca del liderazgo que la coherencia, el ejemplo en su forma de actuar, el ejemplo en su comportamiento, el ejemplo en la ejecución de los rituales, el ejemplo en la puesta en marcha de los valores asumidos y definidos por la organización. Si el líder no acepta críticas por el hecho de que no está cumpliendo con las políticas que definimos, comienza a dar pie o a darle derecho a los demás a que se desalineen, a que se desliguen de la cultura. El, los líderes deben estar ahí siempre al frente, al pie del cañón. Y lo que les dije ahora, la cultura no se gestiona solamente con manuales que quedan archivados y procesos y sistemas de calidad que quedan en las carpetas de los computadores. Entonces vamos a hacer la implementación del sistema de calidad basado en principios y valores. Y solamente el que lo diseña y otros dos, que son los que están metidos ahí, son los que se saben el proceso. La cultura se gestiona con símbolos que nos identifiquen, valores, principios, rituales, frases, definiciones de procesos. Todo lo que aporte, ceremonias de reconocimiento. Yo no estoy diciendo que alquilen pues el mega salón social, no, pero sí saquen el tiempo para celebrar en cortico, para celebrar corto, que sacaron un proyecto adelante, que cumplieron el presupuesto del mes. Eso incentiva, eso motiva. Eso es una responsabilidad, ese es el deber ser. Pero si las cosas se están haciendo bien, celébrenlo y reconózcanlo. Revisen cómo pasamos de trabajar de esta forma a la otra y publíquenlo. Manifiésteselo a la gente. Mire, antes lo hacíamos así, mire ahora, mire cómo hemos alcanzado estos niveles de madurez trabajando de esta forma. Símbolos en los espacios físicos, ya les decía yo, pendones, calcomanías. Ustedes vieron, eh, no fue en el otro de estrategias empresariales, nosotros hicimos una intervención en una empresa donde las personas se encargaban de mezclar algunos ingredientes para hacer dulces típicos. Y cuando le preguntábamos sobre lo que hacían, ellos nos decían que no, yo soy el que vierto el azúcar, el que revuelvo el azúcar, que hasta que les pusimos un pendón gigante. Aquí no se fabrican dulces, aquí se mantiene una tradición milenaria del Pacífico, de las palenqueras del Pacífico, unas mujeres que eran las encargadas de hacer eso. Y se comenzó a trabajar en esa parte, a incentivar a la gente, a decirle, no, mire, es que esto no es una simple función lo que usted hace. Con su trabajo estamos manteniendo una tradición milenaria, artesanal. Eso es muy distinto a decir yo soy el que vierto el azúcar en la leche, o yo soy el que revuelvo la leche. Es muy distinto. Entonces, historias, ¿cierto? Historias fundacionales de los orígenes, menciónenlas, pónganlas. Los espacios físicos, diseñados comunicativos, ¿cierto? Con el tema de la colaboración. Eso, eso es mucho más efectivo que un manual escrito que se siente como impuesto. En cambio, este tipo de herramientas impactan mucho más. Este tipo de acciones más informales, menos estructuradas, impactan mucho más.
¿Por qué? Porque se deben, son vivenciales. Eso tiene que ser del diario vivir, no de manuales, del diario vivir. Estimados líderes, aquí concluimos la sesión del día de hoy. Les agradezco por su tiempo, por su participación, por estar aquí presentes, por darme la esperita en el tema de la energía. Lo lamento mucho. Muchas gracias por su espera. Les deseo un feliz fin de semana, un excelente viernes, que descansen. Muchas bendiciones.